Los Ángeles, California. Verano de 1972. El gimnasio Gold's Gym en Venice Beach estaba en su hora pico. Máquinas funcionando, pesas chocando contra el suelo, hombres gritando mientras levantaban hierro. Era el templo del culturismo, donde los cuerpos más impresionantes del mundo venían a entrenar. Y en medio de todo ese caos de músculo y testosterona, había un hombre que no encajaba para nada. Bruce Lee. Medía apenas 1,67 m. Pesaba 61 kilos. Entre esos gigantes del culturismo, parecía un niño perdido. Pero Bruce no estaba allí por accidente. Estaba allí porque entendía algo que la mayoría de esos hombres no comprendían. El músculo sin funcionalidad es solo decoración. Y ese día, esa filosofía iba a ser puesta a prueba de la manera más brutal posible. Bruce había llegado al gimnasio alrededor de las 3 de la tarde. Llevaba una simple camiseta gris y pantalones de entrenamiento negros. Nada llamativo, nada que gritara, «Soy Bruce Lee, estrella de cine y artista marcial». Simplemente quería entrenar. Tenía una rutina específica ese día: entrenamiento de resistencia, trabajo de core y algunos ejercicios de explosividad con pesas ligeras. No estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí para mejorar su funcionalidad. Pero desde el momento en que entró, sintió las miradas. Los culturistas lo miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Algunos lo reconocieron de sus apariciones en televisión. Otros simplemente veían a un tipo pequeño en un gimnasio de gigantes y asumían que estaba fuera de lugar. Bruce ignoró las miradas. Se dirigió a una esquina del gimnasio donde había espacio suficiente para hacer su rutina. Comenzó con ejercicios de movilidad, estiramientos dinámicos, movimientos que parecían más danza que entrenamiento de fuerza. Para los culturistas que lo observaban, esto era extraño, casi cómico. Aquí estaban ellos, levantando 150, 200, 250 kilos, y este tipo pequeño estaba haciendo lo que parecían ejercicios de calentamiento de yoga. Pero si hubieran prestado más atención, habrían notado algo. Cada movimiento de Bruce era perfectamente controlado. Su respiración estaba sincronizada con sus acciones. No había un solo movimiento desperdiciado, ni un solo músculo que no estuviera siendo activado con propósito. Después de 20 minutos de movilidad, Bruce pasó a su entrenamiento de fuerza funcional. Tomó mancuernas de solo 15 kilos cada una. Para los estándares de Gold's Gym, eso era el peso de calentamiento que usaban los principiantes. Varios culturistas soltaron risitas. Uno de ellos, un tipo masivo con brazos como troncos de árbol, le dijo a su compañero de entrenamiento lo suficientemente alto para que Bruce lo escuchara. «Mira al Kung Fu Boy. Mi hija de 12 años levanta más peso que eso». Su amigo se rió. Bruce no reaccionó, no levantó la vista, no dijo nada. Simplemente continuó con su serie. Pero la forma en que ejecutaba cada repetición era hipnótica. Las mancuernas se movían en patrones complejos, figuras de 8, rotaciones, cambios de plano. No era solo levantar peso, era entrenar el cerebro y los músculos para trabajar en sincronía perfecta a velocidades explosivas. Un grupo pequeño comenzó a formarse alrededor de Bruce, observando con genuina curiosidad. Entre ellos estaba un hombre que destacaba incluso en un gimnasio lleno de gigantes. Se llamaba Frank. No es su nombre real, porque este hombre, a diferencia de Bruce, nunca quiso que esta historia se hiciera pública. Frank medía 1,98 m. Pesaba 140 kilos de músculo sólido. Era un culturista profesional, competidor a nivel nacional, conocido por su tamaño monstruoso y su ego aún más grande. Frank había construido su identidad alrededor de ser el hombre más fuerte, más grande, más intimidante en cualquier habitación donde entrara. Y ahora, en su gimnasio, en su territorio, había un tipo pequeño atrayendo atención. Esto le molestaba profundamente. Frank se acercó al grupo que observaba a Bruce. Empujó a un par de personas para abrirse paso y se quedó parado frente a Bruce, bloqueando deliberadamente su espacio. Bruce terminó su serie, bajó las mancuernas con cuidado y finalmente levantó la vista hacia el gigante que lo miraba desde arriba. «¿Necesitas ayuda, amigo?», preguntó Frank, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Puedo mostrarte cómo se levanta peso de verdad. Esas cositas que estás usando son para mujeres». El gimnasio se quedó en silencio. Todos los que estaban cerca dejaron de entrenar para observar. Esto era lo que Gold's Gym vivía: drama, testosterona, confrontación. Bruce miró a Frank durante un largo momento. No con miedo, no con enojo, solo con evaluación.
Estaba midiendo al hombre frente a él. No su tamaño, que era obvio. Estaba midiendo su centro de gravedad, su distribución de peso, las limitaciones que ese cuerpo masivo inevitablemente tendría. Finalmente, Bruce habló. Su voz era tranquila, casi amable. Gracias por la oferta, pero estoy entrenando para funcionalidad, no para tamaño. Diferentes objetivos. Puff. Era una respuesta perfectamente razonable, perfectamente educada. Pero Frank no estaba buscando razonabilidad. ¿Funcionalidad? Frank soltó una risa fuerte y exagerada. Amigo, en el mundo real, el tamaño es funcionalidad. Mírate, pesas lo que mi pierna. ¿De qué te sirve toda tu funcionalidad cuando un hombre de verdad puede levantarte con un brazo? Bruce no respondió. Simplemente se agachó para recoger sus mancuernas y continuar con su entrenamiento. Pero Frank no había terminado. Dio un paso adelante, invadiendo completamente el espacio personal de Bruce. Te estoy hablando, niño. No me ignores en mi gimnasio. Lo que sucedió a continuación tomaría menos de 3 segundos, pero sería recordado por todos los presentes por el resto de sus vidas. Frank extendió su mano masiva, claramente con la intención de empujar a Bruce en el pecho. Era un gesto de dominación, de intimidación. Hazlo retroceder, establece jerarquía, muestra quién manda. Su mano se movió hacia adelante, pero nunca tocó a Bruce. En un movimiento tan rápido que algunos testigos juraron que ni siquiera lo vieron, Bruce atrapó la muñeca de Frank en el aire. La mano de Bruce parecía ridículamente pequeña alrededor de la muñeca masiva de Frank, pero no importaba el tamaño. Lo que importaba era el control. Bruce aplicó una técnica de bloqueo de articulación, simple pero devastadoramente efectiva. Torció la muñeca de Frank en un ángulo antinatural, mientras simultáneamente tiraba de él hacia adelante, rompiendo su equilibrio. Frank, con sus 140 kilos de músculo, se encontró repentinamente tambaleándose hacia adelante, completamente fuera de balance. Bruce podría haberlo dejado caer. Podría haberlo llevado al suelo y humillado frente a todos. Pero no lo hizo. En cambio, lo estabilizó, manteniendo el control de la articulación, pero evitando que Frank cayera. Creo que deberíamos mantener esto amistoso, dijo Bruce, su voz todavía tranquila, todavía controlada. Luego soltó la muñeca de Frank y dio un paso atrás. Frank estaba conmocionado. Acababa de ser completamente dominado por alguien que pesaba menos de la mitad que él, y ni siquiera había tenido tiempo de procesar cómo sucedió. Su rostro se puso rojo, no de vergüenza, de furia. «Hijo de perra», murmuró Frank. «Vamos a ver qué tan duro eres en realidad». Frank asumió una postura de lucha. Puños arriba, peso hacia adelante. No tenía entrenamiento formal, solo instinto de calle y confianza en su tamaño masivo. El gimnasio estaba ahora completamente silencioso. Incluso las máquinas habían dejado de funcionar. Todos observaban. Bruce suspiró. No era un suspiro de miedo o nerviosismo. Era un suspiro de alguien que realmente no quería hacer lo que estaba a punto de hacer, pero que había sido forzado a ello. «No quiero hacer esto», dijo Bruce. «Puedes conservar tu dignidad si nos detenemos ahora». Frank interpretó esto como cobardía. «Demasiado tarde, niño. Viniste al gimnasio equivocado». Frank lanzó un puñetazo. No era un golpe de boxeador. Era un golpe salvaje, impulsado por el peso y la rabia. En teoría, si ese puñetazo hubiera conectado, habría noqueado a Bruce. 140 kilos de masa muscular detrás de un gancho de derecha es devastador para cualquiera. Pero el puñetazo nunca conectó. Bruce se movió. No hacia atrás, hacia adelante. Se deslizó hacia adentro, dentro del alcance del brazo de Frank, donde el puñetazo no tenía potencia. Al mismo tiempo, su mano izquierda subió y redirigió el brazo que atacaba de Frank hacia arriba y lejos. Antes de que Frank pudiera procesar qué había sucedido, Bruce estaba en su espacio ciego, pegado a su costado derecho. Bruce golpeó. Un solo golpe al plexo solar de Frank. No fue un gran golpe cinematográfico, no hubo sonido dramático, solo un impacto corto, preciso, explosivo, entregado con toda la fuerza cinética que el cuerpo de Bruce podía generar. Frank se congeló. Sus ojos se abrieron, su boca se abrió, tratando de respirar, pero no entró aire. El golpe había paralizado temporalmente su diafragma. Por primera vez en su vida adulta, Frank no podía respirar. El pánico llenó sus ojos. Comenzó a tambalearse hacia atrás, sus manos agarrándose el estómago. Bruce no lo persiguió. No lo atacó mientras estaba vulnerable. Simplemente se quedó parado,
observando, asegurándose de que Frank no estuviera en peligro médico real. Después de unos 10 segundos que deben haber sentido como una eternidad para Frank, su diafragma se liberó. Aire entró en sus pulmones en un jadeo fuerte y desesperado. Se dobló hacia adelante, manos sobre las rodillas, respirando pesadamente. El gimnasio seguía en silencio. Nadie sabía qué decir. Habían visto a su gigante residente, su alfa indiscutible, ser completamente neutralizado por un hombre que pesaba 61 kilos. Bruce se acercó a Frank, que todavía estaba doblado, recuperándose. Habló en voz baja, pero lo suficientemente alta para que los que estaban cerca pudieran escuchar. El tamaño y la fuerza son herramientas, no garantías. Sin velocidad, sin técnica, sin entendimiento, solo eres un objetivo grande y lento. Frank levantó la vista, todavía sin aliento, todavía procesando lo que acababa de sucederle. Bruce extendió su mano, no en agresión, en ofrecimiento. Un gesto de paz, de respeto después del conflicto. Frank miró la mano durante un largo momento. Todo su mundo acababa de ser volteado. Toda su identidad como el tipo más fuerte, más intimidante, había sido destrozada en menos de 5 segundos. Pero Frank, a pesar de su ego, no era estúpido. Reconoció que acababa de recibir una lección de alguien que operaba en un nivel completamente diferente. Tomó la mano de Bruce. Bruce lo ayudó a enderezarse. «Tu fuerza es impresionante», dijo Bruce. «Pero la fuerza sin control es como un coche de carrera sin dirección. Poderoso, pero inútil». Frank asintió lentamente. Todavía no podía hablar, pero su lenguaje corporal había cambiado completamente. La agresión había desaparecido. En su lugar, había algo parecido al respeto, quizás incluso admiración. Los días siguientes, Frank buscó a Bruce, no para vengarse, sino para aprender. Le pidió que le enseñara principios básicos, cómo moverse con más eficiencia, cómo usar su fuerza de manera más efectiva. Bruce aceptó. Durante las siguientes semanas, trabajaron juntos ocasionalmente. La transformación fue notable. Frank comenzó a moverse diferente, más suave, más controlado. Seguía siendo enorme, pero ahora había inteligencia detrás de ese poder. Otros culturistas se acercaron a Bruce también, preguntando sobre sus métodos. Bruce nunca cobró dinero, simplemente compartía conocimiento cuando se lo pedían. Pero el incidente con Frank también le enseñó algo a Bruce, que la fuerza bruta tenía su lugar, que había lecciones que aprender incluso de aquellos enfocados puramente en tamaño y poder. Después de ese verano, Bruce incorporó más entrenamiento de fuerza en su rutina, no para estética, sino para aumentar su potencial de generación de fuerza. El encuentro con Frank le mostró que siempre había espacio para evolucionar. Años después, cuando Bruce Lee ya era una leyenda mundial, un reportero le preguntó sobre su tiempo entrenando en Gold's Gym. Le preguntó sobre el incidente con el culturista masivo, sobre cómo se sintió al vencer a alguien tan grande. Bruce corrigió al reportero inmediatamente. «No vencí a nadie ese día. Simplemente demostré un principio, y en el proceso aprendí que la fuerza física, cuando se combina con inteligencia y disciplina, es increíblemente valiosa. Esos culturistas, incluyendo a Frank, me enseñaron tanto como yo les enseñé a ellos». Frank nunca habló públicamente sobre el incidente. Continuó su carrera en el culturismo, ganó varios títulos a nivel nacional. Pero aquellos que lo conocían bien notaron un cambio en él después de ese verano. Era menos arrogante, más respetuoso. Había aprendido que ser el más grande en la habitación no significa ser el más poderoso. La verdadera lección de ese día en Gold's Gym no fue que Bruce Lee era superior. Fue que diferentes formas de fuerza existen para diferentes propósitos. Frank había tratado de establecer dominancia basándose puramente en tamaño. Bruce había respondido demostrando que el tamaño, sin contexto, es solo una variable entre muchas. El encuentro duró menos de 1 minuto, pero las repercusiones se extendieron por años. Todos los que presenciaron ese intercambio vieron que velocidad, técnica y entendimiento podían nivelar cualquier desventaja de tamaño. Esta es la historia que Bruce Lee nunca realmente contó, porque para él no era sobre ganar una pelea. Era sobre el intercambio de conocimiento que vino después, sobre cómo un momento de conflicto puede convertirse en una oportunidad de crecimiento mutuo. El verdadero maestro no es el que derrota a todos, es el que hace que todos a su alrededor sean mejores.